Evangelio de Juan capítulo 11 verso 38 en adelante, y dice las escrituras: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Que hoy el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos lleve a comprender su palabra y nos dé su revelación en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de este mensaje, de este tema, le hemos colocado: de donde el hombre no te puede sacar. Amén. De donde el hombre no te puede sacar. Hay lugares, hay momentos, hay situaciones donde ningún hombre puede sacarnos a nosotros. Tiene que haber alguien sobrenatural, tiene que haber alguien superior a nosotros, los seres humanos, que nos pueda sacar de ese lugar y de ese sitio donde nos hemos sumergido y donde muchas veces nos han sumergido. ¿De acuerdo? Por eso el título de este mensaje. Y miramos nosotros claramente que nos habla aquí de Lázaro. Hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y Jesús venía acá, a la aldea donde Lázaro y sus hermanas vivían. Y nosotros miramos versos anteriores y Marta le reclama a Jesús, y María le dicen: si tú hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto, mi hermano aún estaría con vida. Porque la noticia llega a Jesús 4 días antes de morir. Lázaro, le llega la noticia que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús aún sigue haciendo la voluntad de Dios, aún sigue caminando y predicando el evangelio. Y Lázaro finalmente muere. Y ya que estaba muerto, hasta ahora Jesús se encamina hacia la aldea donde Lázaro y sus hermanas vivían. Y ya sus hermanas llorando y lamentándose por la muerte de su hermano. Pero Jesús llega a este lugar. Y él pregunta dónde le pusieron. Y Marta le dice: Señor, ya hace 4 días que mi hermano murió. Pero hay algo que aquí las escrituras nos muestran y nos enseñan. Y es algo que Dios coloca en el corazón de cada uno de nosotros, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Por eso Jesús le dice a Marta: no te preocupes, quitar la piedra, quiten la piedra. Era algo que el hombre podía hacer. El hombre no podía sacar vivo a Lázaro del sepulcro, pero sí podía mover la piedra. El hombre podía mover la piedra. Por eso Jesús da una orden y les dice: quitar la piedra, porque ahora viene el poder de Dios. Ahora viene lo que tú no puedes hacer. Viene algo que hay, viene alguien a hacer lo que tú no puedes hacer.
Y Marta le dice: Señor, pero es 4 días de muerto y ya su olor es fuerte, ya hiede, ya su cuerpo se está descomponiendo. Jesús no le estaba preguntando cuántos días hacía que había muerto, porque él lo sabía. Jesús no le estaba preguntando si ya hería, si ya había mal olor, si ya su cuerpo, su carne se estaba descomponiendo. No, Jesús preguntó y le dijo: ¿dónde le han puesto? Y ya que le habían colocado allá, le llevaron, le mostraron, dijo: solamente quiten la piedra. Lo que cubría el sepulcro, lo que cubría allí donde le habían colocado, Jesús dijo: quitadle, háganlo a un lado. ¿De acuerdo? Y en el momento que fue quitado la piedra, Jesús le dice a Marta: yo te he dicho, no te he dicho. Seguramente mucho tiempo de su amistad que tenían, Jesús les había discipulado, les había enseñado lo que era la fe, lo que era creer en Dios. Por eso le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en ese momento Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído, aunque yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que estaba allí, para que la multitud creyera que el Padre era quien había enviado a Jesús, que Él no había venido porque Él quería venir por su propia cuenta, sino porque había un ser supremo que podía obrar de una manera sobrenatural. Amén. Y por eso en el momento que quitaron la piedra, le dice: Lázaro, ven fuera, ven fuera. No importaba los 4 días de muerto Lázaro, no importaba ya que su carne estaba descompuesta, no importaba. Lo que importaba era que la palabra de Dios se estaba cumpliendo al instante. Lo que importaba y lo que interesaba era que la palabra de Dios se estaba efectuando de una manera impresionante a los ojos de todo un pueblo. Y le dice Jesús: Lázaro, ven fuera. Y las escrituras dicen que Lázaro salió, se levantó, envuelto en vendas, su rostro en un sudario, y viene otra vez una obra, no de Jesús, no de Dios, sino del hombre. Dice Jesús: ahora desatadle y dejadle ir. Amén. Dios da una palabra para nuestra vida. ¿Qué quiero hablarte en esta mañana? ¿O qué quiere el Señor darnos a entender y a conocer en esta mañana? Que Dios nos da una palabra de poder para nosotros. Nosotros muchas veces la recibimos, y al recibirla nos podemos levantar, podemos salir de la situación que estamos, pero no actuamos en el momento que tenemos que actuar. Porque después de que Él nos levanta, después de que Él nos saca de donde el hombre no nos puede sacar, hay que seguir trabajando, hay que seguir limpiando, hay que seguir despejando. Porque eso fue lo que dijo Jesús: desatarle y dejarlo ir. O sea, ya Jesús no dijo: no, por el momento abran espacio que yo mismo lo voy a desatar. No, esas ataduras, esas vendas, tienes que tú mismo ponerte a cuentas con Dios y empezar a desenvolverte de donde te han envuelto, de donde tú te has envuelto, de donde te han cubierto allí. Eres tú mismo. Somos nosotros mismos los que ahora tenemos el poder, los que ahora tenemos la autoridad para poder desatarnos y desenvolvernos y poder caminar en victoria. Amén. Gloria al Señor. Jesús, conmovido, Lázaro sale después de 4 días de muerto, vivo. ¿Algo razonable para el ser humano? No. Algo que para la ciencia de poder decir: no, es que
por este motivo fue que Lázaro se volvió a levantar, le dimos este medicamento y se volvió a levantar. No, era una palabra que había salido de la boca de Dios, que vino a cumplirse en la vida de Lázaro. Y era una palabra que había venido a cumplirse en Marta y en María. Era una palabra que había venido a cumplirse en esta tierra para que el mundo sepa que había un Dios sobrenatural que estaba obrando en ese tiempo, sigue obrando hoy y seguirá obrando por siempre. Gloria al Señor. Es esa palabra que viene a penetrar a lo profundo de nuestro ser, para que tú y yo podamos comprender, para que tú y yo podamos entender lo que Dios ha hablado, lo que Él ha dicho, se cumple porque se cumple. Amén. Muchas veces decimos, no, es que Dios me hizo tal promesa, me habló y me dijo que hiciera tal cosa, pero realmente la estás haciendo, estás buscando cómo hacer, o simplemente estás esperando que las cosas se den. Esto es como cuando nosotros decimos, no, es que yo quiero aprender a nadar, y llegamos, sea a la piscina o al río o al charco donde vayamos a ir a nadar, y llegamos al filo y muchas veces nos dicen, no, tú puedes, lánzate, y nosotros decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo quiero aprender a nadar, pero si tú no te metes al agua, jamás podrás nadar, jamás podrás nadar. Y en la palabra de Dios, si tú no tomas las promesas de Dios y actúas conforme a la palabra, jamás las promesas se te van a dar. Seguirás atado, seguirás con los temores, seguirás con los miedos allí. Pero tú tienes que tomar la decisión y lanzarte, lanzarte. Escuchaba de un predicador y decía, es mejor hacer las cosas y estrellarme a no hacerlas y después Dios me diga, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? A veces es mejor, y hay un adagio popular que dice, es mejor ponerse colorado una vez, ¿verdad? Y no estar o pálido, pero y no estar allí con esa zozobra dentro. Entonces mejor nosotros hablar la palabra de Dios y lanzarnos conforme a la palabra de Dios, que después tengamos que llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué pasó que no me ayudaste? ¿Qué pasó en tal tiempo que yo estaba de esta situación? Y Dios nos va a decir, mira, te estuve hablando, te estuve mandando, te estuve enviando ayuda y tú no quisiste aceptarla. Hay una historia de una hormiga, se cae al agua, a un riachuelo, y la hormiguita se va en el agua, se va ahí nadando y empieza a gritar, Señor, sálvame, que perezco, ayúdame, Señor. Y viene una hoja y la hormiga deja que la hojita pase, viene un palito y la hormiguita deja que el palito pase, y la hormiga finalmente se ahoga. Y le dice, Señor, te estuve diciendo que me salvara. Le dice el Señor, no te envié una hoja, no te envié un palo para que tú te subieras allí. ¿Por qué no lo hiciste? Y es lo que a nosotros nos pasa hoy en día, y es lo que a la iglesia de Cristo le está pasando hoy en día. Clamamos a Dios, oramos a Dios, Dios nos habla por su infinito amor y misericordia. Nos saca muchas veces de la situación, así como cuando vino a levantar a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aún Lázaro, estando envuelto, estando tapado su rostro, se levanta y sale de la cueva. Sale de la cueva. Pero para que él pudiera otra vez mirar el mundo, para que él pudiera mirar nuevamente y pudiera mover, alzar sus brazos y mover sus piernas, bien tenía que desenvolverlo. Y a veces nosotros salimos, porque cuando nosotros
aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos saliendo del sepulcro, estamos saliendo de la cueva. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, dice las Escrituras, pero ahora en Cristo estamos vivos. Pero ¿cuántos realmente estamos caminando en esa libertad? O simplemente estamos allí como un tamal, como antes enchumbaban a los bebés, ¿verdad? Con una faja y los envolvían fuertísimo y quedaba uno así, tiesito, sin poderse mover. Y así estamos hoy en día, y así está la iglesia de Cristo. Y es lo que Dios quiere que tú y yo realmente luchemos, para que esas vendas se rompan, para que esos velos caigan en el nombre de Jesucristo y podamos ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Amén. A veces Dios nos dice: no, mira, corre la piedra. A veces oramos y oramos por una persona y Dios nos dice: muévele la piedra para que salga, córrele la piedra. Y en vez de nosotros correrle la piedra, le montamos otra encima, ¿verdad? Y el que está allá tapado está gritando y aruñando la piedra y dice: sálveme, sáqueme de aquí. Y nosotros decimos: no, este de aquí no sale. Y nos le paramos encima. Y es realmente lo que tú y yo debemos dejar: el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanagloria, dejarnos de creer superiores a los demás. Porque cuando nosotros nos estamos creyendo de esta manera, le estamos poniendo otra piedra encima al hermano. Estamos plantándonos encima al hermano, creyendo de que nosotros somos los únicos. ¿De acuerdo? Y es lo que tiene que derribarse y destruirse en cada uno de nosotros. ¿De dónde Dios no podrá sacarnos? ¿De dónde Dios no podrá librarnos? ¿Verdad? No hay imposibles para Dios. Para Dios no hay imposibles. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, del verso 9 al 21, nosotros miramos desde la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre campesino, estaba labrando la tierra y se le aparece un ángel. El ángel de Jehová dice y le dice: hombre esforzado y valiente. Y estaba él ventilando el trigo, sacudiendo el trigo para esconderlo, porque venían los madianitas, los amalecitas, y les robaban todo al pueblo de Israel. Estaba Israel siendo oprimido por los enemigos. Y Gedeón estaba allí ventilando el trigo, y Dios y el ángel de Jehová le dice: hombre esforzado y valiente. Y no había ninguna valentía en él, porque estaba temblando de los nervios ahí sacudiendo el trigo, que en qué momento le caían a arrebatarle el poco de alimento que tenía. Y luego, bueno, Dios le habla y le dice que fuera él a vencer a los madianitas, a los amalecitas. Y él dice: pero ¿cómo yo lo haré si tú estás equivocado? Yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero resulta, y él convoca a más de 30,000 personas, y luego, después de esas 30,000, queda solamente con 300. Queda con 300 personas, y Dios le dice: no eres tú. No eres tú, solamente tú obedece a mi palabra, que yo soy el que voy a hacer maravillas en aquel que cree y en aquel que confía en mi palabra. Por eso nosotros miramos allí en Jueces, en el capítulo 7, verso 9 en adelante, y nos habla las Escrituras y dice claramente: y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. No, estamos en el capítulo 7. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento
porque yo lo he entregado en tus manos. Pero Gedeón aún seguía con nervios, aún seguía nervioso, con miedo. Pero entonces el Señor le dice: si aún tienes miedo, desciende con tu criado, ¿verdad? Verso 10 dice: y si tienes temor de descender, baja con Fura tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. En el momento que Gedeón desciende al campamento, escucha un sueño de los que estaban allí, y en ese momento él comprendió que realmente era Dios quien le estaba hablando. Aunque él había recibido señales, que quite el vellón, pongo el vellón, pero sin duda era Dios quien lo había enviado, y estaba con los 300 hombres, y entonces los reparte en 3 grupos de 100. Y les dice Gedeón: lo que van a hacer, lo que yo haga, eso van a hacer. O sea, había algo que ellos como hombres tenían que hacer. Y colocaron una tea allí y una antorcha, y la prendieron, y como estaba cubierta no se veía la luz. Y los puso en 3 grupos y dijo: y en un momento gritaréis por la espada de Dios. La mano de Gedeón será haciendo esto, y gritaréis, y tocaron las bocinas. Dios no le dio a Gedeón una arma, no le dio una espada, no le dio una herramienta con la cual podía matar a los enemigos. Dios le entregó a Gedeón una palabra, le entregó una luz con la cual podían vencer. Y Gedeón en el momento los puso en 3 grupos de 100, y gritaron y rompieron las teas, y la luz se vio. Y en el momento que los enemigos vieron la luz que alumbraba, empezaron a matarse el uno al otro. Empezaron a matarse entre ellos sus enemigos. Y Dios libró a Israel, libró al pueblo solamente con una palabra. No necesitó un ejército, no necesitó miles de personas para ir en contra de miles de enemigos, sino con una palabra. Dios nos ha entregado una palabra, nos ha dado su luz, que es Cristo Jesús, que mora en nosotros, para hacer lo mismo que hizo Gedeón. Pararnos, creer a su palabra y luchar por lo que Dios te ha hablado, por lo que Dios te ha dicho. Amén. Por lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Miramos nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 40 en adelante, miramos de una mujer que sufría de flujo de sangre. 12 años esta mujer sufriendo, y había gastado todo lo que tenía en médicos. Esta mujer sí se había movido de una manera impresionante, y según lo que la Biblia nos muestra y podemos nosotros mirar allí, seguramente era una mujer que tenía una solvencia económica, pero había acabado todo lo que tenía buscando médicos, buscando las medicinas para ser sanada de este azote. Seguramente fue a dar hasta la Amazonas buscando los chamanes para que la sanaran, pero no fue posible, ¿verdad? No fue posible. Entonces llega el momento que esa mujer había escuchado hablar de Jesús. Y en aquel entonces, cuando una mujer estaba con la costumbre, como dice las escrituras, con su periodo menstrual, era inmunda.
No podía salir de su casa, ni mucho menos tocar a alguien. Y más, por ejemplo, esta mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y en ese entonces no habían toallas higiénicas, ni había pañales desechables seguramente, ¿verdad? ¿Cómo sería? No lo sabemos. Pero lo cierto es que en ese entonces no existía lo que hoy existe para poder cubrirse un poco. Pero lo cierto es que esta mujer toma la decisión y dice: si he de morir, que muera, pero si he de vivir, también que viva. Y toma la decisión y sale corriendo, porque si en un momento, digamos, el pueblo se hubiera dado cuenta, la podrían apedrear, porque no decirle: bueno, ¿por qué sales tú así? Pero ella toma la decisión, toma la determinación de correr a los pies de Jesús y tocar el borde de su manto, porque ella dijo: si tocare aún el borde de su manto, entonces seré sana. Y tomó la decisión, se abrió espacio porque la multitud era grande que en ese momento iba. Incluso había un hombre que estaba buscando a Jesús para que sanara a su hija. Pero lo real es que esta mujer se abrió paso y llegó y se agarró del borde del manto de Jesús. Y en ese momento fue sana. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y Pedro y los discípulos le dicen: Señor, mira, la multitud te oprime allí y tú vienes a decir: ¿quién me ha tocado? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te está pasando? Aquí estamos, es mejor dicho, como allí, como unas masas allí apretados, y tú vienes a decir: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice: no, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Entonces dice las escrituras que no habiendo más, quedando esta mujer descubierta, se inclinó y dijo: Señor, yo soy que tomé la decisión de venir por esta y esta situación a tus pies. Pero Jesús le dijo: ahora no solamente eres sana, sino que también la salvación está en ti. Ahora la salvación está en ti. La salvación está en ti. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación? Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que tú y yo entendamos, comprendamos que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Él, porque para Dios todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Por eso Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. No importa si tienes guerra, no importa si estás enfermo, no importa si estás en escasez, no importa si no tienes empleo, no importa, porque si tú crees, la mano de Dios está sobre ti para sacarte y levantarte de donde tú te has sumergido o te han sumergido. No importa la situación. Lo que importa es que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios grande, un Dios poderoso para levantar al caído, para levantar aún al que está muerto, aún al que está ya hediendo. Dios es poderoso para levantarlo y hacerlo que vuelva a la vida para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Y aún nosotros miramos en este mismo texto del Evangelio de Lucas que cuando se le acerca este hombre a Jesús y está hablando con Jesús, vienen y le dicen: ya no moleste más al maestro, la niña murió. Ya la niña se murió. Y entonces este hombre no se rinde en creer y le dice: Señor, solamente da la palabra, di, habla, solamente. Y este hombre se fue creyendo en lo que Jesús le dijo. Y cuando llegó a su casa, llega a su casa, el poder de Dios viene
a obrar sobre esta niña y se levanta. Se levanta. Porque para Dios no hay imposibles. No importa si ya estás muerto. No importa si te sientes desanimado. No importa si te sientes con el ánimo, como se dice, por el piso. No importa si te abofetearon. No importa si te insultaron. No importa si te escupieron. Lo que importa es que la palabra de Dios se cumple para aquel que cree. Amén. Cuando hay planes de Dios, cuando hay propósitos de Dios, su palabra es real. Su palabra es fiel y es verdadera. No importa si quedaste sin nada, como esta mujer del flujo de sangre que acabó todo su bien. No importa si aún quedaste con deudas. Lo que importa es que si tú crees a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios te ha dado, a tu llamado, sigue luchando, sigue para adelante. Sigue para adelante, que los muros tienen que derrumbarse, los muros tienen que caer, las dificultades tienen que huir, los problemas tienen que esparcirse en el nombre de Jesucristo, porque la gloria de Dios viene sobre aquel que cree. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios está para todo el mundo, pero el poder de Él lo miramos aquellos que creemos y confiamos. Amén. Dios está para todo el mundo, pero su poder y su gloria la miramos solamente aquellos que creemos y amén. Nosotros, si confiamos y creemos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. No importa si nos han puesto una piedra, si nos han puesto dos y aún están parados encima para que no salgamos. Pero si tú confías y crees en Él, te vas a abrir brecha para salir y ver la luz de Cristo, ver la gloria de Dios. Amén. A veces hay momentos en nuestra vida que pensamos que ya no hay solución, que todo se ha acabado, que todo se ha terminado. Pero aún hay momentos donde Dios dice: espera, espera hasta el último momento, espera hasta el último instante, porque mi palabra se cumple, porque mi palabra se cumple, mi palabra se cumple, y yo no te dejaré en vergüenza. Si tú has confiado en mí, si tú has creído en mí, te llevaré, yo abriré camino donde no lo hay, yo abriré camino donde no lo hay, yo te haré pasar en seco, te haré pasar en seco y llegarás a la tierra que yo te he prometido. Amén. Gloria al Señor. En el último instante, en el último momento, Dios se glorifica. Dios se glorifica para aquel que cree y confía en Él. Amén. A veces nosotros nos sumergimos en los problemas y decimos: Señor, ya no quiero vivir más. Yo mejor me voy de esta tierra. Pero no es cuando nosotros queramos. Porque si fuera que cuando nosotros queremos irnos de esta tierra, yo creo que fueran contados los que estuviéramos aquí. Porque en cualquier problema que a veces tenemos, cualquier dificultad, la palabra que sale de nuestra boca es: quisiera morirme. Oh, qué bien si sucediera en ese momento. Pero si en ese momento te mueres, ¿a dónde te vas a despertar? Sería la otra pregunta, ¿verdad? Porque en el momento que está la ira, que está el dolor, que está el resentimiento allí martillando y talando por dentro, uno dice: no, mejor quisiera como morirme, que se acabe todo aquí ya. Si pasa un carro me le tiro. Oh, yo me le subo, pero, ¿verdad? Que me lleve mejor, pero que no me pise. Porque es real. Es real lo que pasa. Entonces, yo a veces me pongo a meditar en esto y yo digo: si realmente
sucediera en ese momento, que el que dice me quiero morir en este instante muriera, no hubiera humanidad en la tierra. Porque no es cuando tú y yo queramos morirnos, sino porque Dios nos ha traído a esta tierra para cumplir un propósito. Y si no lo hemos cumplido, allí nos tendrá, allí nos tendrá, allí nos tendrá hasta el momento que se cumplan los días de nuestra vida o de nuestra peregrinación en esta tierra. Amén. Por eso, si aún estamos aquí, tenemos que gozarnos, tenemos que disfrutar de estos momentos, tenemos que disfrutar de la vida y decirle: Señor, gracias. Levantarnos y saber y abrir nuestros ojos y decir: oh, todavía sigo en esta tierra, Señor, gracias. Aunque los problemas estén ahogándome, Señor, gracias porque tú eres más grande que los problemas. Señor, gracias porque tú eres más grande que la enfermedad. Señor, gracias porque tú eres más grande que mi dolor, que mi aflicción. Dale gracias a Dios. Gózate, gózate. Disfruta de tu familia, disfruta de los que Dios ha colocado a tu alrededor. Pero a veces nosotros nos amargamos y nos levantamos, como se dice, con la cara larga, de no querer disfrutar de lo que Dios ha colocado a nuestro lado, de aquellos que Dios nos ha colocado allí para gozarnos, para poder apuntalarnos, afianzarnos y mantenernos en pie. Y muchas veces lo que hacemos es renegar. Pero hoy Dios te está diciendo: es momento y es tiempo de que te levantes, de que te pongas en pie, de que salgas de allí, de la cueva. Sal fuera del sepulcro, sal fuera. Y en el nombre de Jesucristo las vendas se rompen, los velos se caen en el nombre de Jesús. Y caminarás en libertad, caminarás en bendición, porque no hay imposibles para Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 27, dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando ya no hay esperanza para ti como hombre, cuando ya no hay esperanza para ti como ser humano, Dios está allí sonriendo y extendiéndote la mano y diciéndote: aún hay esperanza. Si tú crees, aún hay esperanza. Si tú confías, aún hay tiempo y hay momento para remediar y reparar lo torcido, enderezar lo torcido y acomodar, allanar el camino para que sigas nuevamente. No importa si te has caído y te has pelado las rodillas, no importa si te has caído y te has lastimado, pero Él está allí para levantarte. Él está allí para levantarte y ponerte en alto, ponerte como cabeza en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que levántate de esa silla, ponte en pie y vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle al Señor: gracias, gracias, porque sin Él nada es posible. Sin Él nada es posible. Porque así como cantábamos: Espíritu Santo, que seas tú bautizándonos, que seas tú llevándonos al entendimiento pleno de tu obra, de tu grandeza. Señor, solo tú. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo hoy bendigo a cada persona que nos mira por la internet, Señor. Dios, yo declaro, Señor, que esta palabra llegue a sus corazones, Señor. Llegue a sus corazones, Espíritu Santo, y seas tú obrando de una manera sobrenatural. Declaro milagros en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios.